Gina, esto es Astrolab y como verán tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Él es Lule Sacho. ¿Sacho o Saco? Amiga, creo que o no, a ver, acá en Nadie Argentina es sabe. saco, no, acá en Argentina es saco, digamos, pero creo que bien sería Sacho, como vos dijiste, pero nadie dice Sacho, No ¿viste? importa, ustedes tienen el link después simplemente. Bueno, acá vamos a hablar en términos de un abordaje de la astrología psicológico, evolutivo. La idea siempre va a ser darles mensajes, indicios para pensar la astrología y no de una manera determinista, ¿sí? Y ofrecer pautas para la autoinvestigación, siempre. Y Lule no solo es una gran persona, un gran amigo, sino que también es un gran profesional y un gran colega. Así que se los presento y espero que disfruten el vivo. Hola, mi Eso. amor, hola a todos. Bueno, gracias por estar acá. Gracias, amiga, hermana, por la presentación. Y bueno, yo te presento a vos, Gina. Bueno, nos conocimos viajando, nos conocimos en el sol y del sol estamos acá, así que bueno, mucha conexión ahí con los astros. Y ella fue la que me presentó en el mundo El astrológico. sol es el nombre de un bar, aclaremos. Sí, ya ellos loquísimos estaban Está en un claro, bar que se directamente llama en El un Sol. viaje astral. Literal. Y bueno, y ahí también empieza mi recorrido en el mundo de la astrología y 2 años después ya me empecé a dedicar también de lleno al mundo, o sea, llevarlo al mundo laboral y trasladarlo a lo profesional. Y bueno, hace mucho ya que con Gina compartimos este camino y estoy muy agradecido. ¿Cómo surgió esto, amiga? Eso te iba a decir. ¿Cómo surgió? Estábamos hablando y dijimos, llevemos esto a un vivo, ¿no? Como algo así. Sí, dijimos, bueno, ya que tenemos conversaciones tan copadas y que hay tanto para hablar, digamos, hablemos un poco abiertamente y como va a haber tanto para seguir hablando, hagamos una cuestión introductoria que aporte algún valor diferencial, según nosotros, porque siempre va a aportar el valor de la particularidad en la forma de verlo de quienes estén hablando, ¿no? Me gusta lo que dijiste antes y tomo esto de que nada determinista y de que acá no van a encontrar ninguna respuesta a nada, sino más preguntas. Sí, O pero a sí, través de lo que les surja, de escuchar las reflexiones, ¿no? sí, sí, o Va esas por ahí. respuestas para seguir indagando, ¿no? Como que esa es un poco la manera muy geminiana. Mía, para eso te quería mostrar. Le comparto a la gente que acá tenemos Urano, acá tenemos Géminis, no, acá está Mercurio y acá está Géminis, que son un poco las energías que vamos a estar hablando, ¿no? Y por eso también Sí. estamos acá. Y justamente ahora vamos a ir viendo cómo el tema de el aprender y las preguntas tienen todo que ver con este tránsito. Justamente. Bien, Tal ¿con qué cual. seguimos? Bueno, Vamos. mira, arrancamos nomás. Yo obvio que me estoy Bueno, tomando un mate, chiquis, acá Argentina, no bueno. sé dónde nos están mirando, pero acá nos tomamos un Olis, ahí mate, nos saluda Axel. Vamos saludamos, a ir hola, también hola. después teniendo en cuenta preguntas que dejen y irle haciendo el chat a medida vayamos pudiendo. Así que bienvenido esta vez. Y si te parece, amor, yo empiezo hablando un poquito de Urano en general. Dale, dale, dale. Em, Como para que esto, ¿no? Que puedan identificar un poco de qué viene este Urano. Y yo teniendo en cuenta que no quiero repetir mucho cosas que pueden encontrar por todos lados, pero sí, obviamente, decir Urano es uno de los 3 planetas transpersonales, es regente del signo de Acuario, eso por las dudas lo aclaramos. Y yo quiero decir algo que los planetas trans, ahí va a estar luego mostrando simbolismos asociados, los planetas transpersonales todos, por más de que vamos a hablar hoy de Urano, y sobre todo cuando hablemos de astrología en relación a lo humano, vamos a decir que, y vos corregime cualquier cosa, pero inducen cambios, inducen transformaciones de alguna manera, ¿sí? Y la manera de Urano tiene mucho que ver, sobre todo en relación a cómo lo solemos vivir los seres humanos desde nuestro psiquismo, porque acá recordemos que no se trata de que los planetas nos influencian y dejarlo ahí, sino de una cuestión vincular y cómo reacciona nuestro psiquismo como seres humanos en realidad a la frecuencia de este planeta, de esta instancia evolutiva que puede ser un signo, ¿sí? Y hay una diferencia ahí copada. Bueno, pero lo que quería decir es que la manera uraniana en que se pueden percibir estas transformaciones, sobre todo cuando entra un signo o sale de un signo, se pueden sentir como disrupciones, como sensaciones de shock, ¿no? Sensaciones, y acá yo voy a estar viendo mis apuntes, obviamente, pues ñoña,
Retomo un poco esto que decías, que está bueno que al ser planetas, como decía Gina, de transpersonales, donde más se siente es cuando en los momentos esto, ¿no? De ingreso al nuevo signo o cuando pasa el que sigue o retrógrado, ¿no? Y como esos movimientos planetarios, está bueno esto de recién estamos arrancando y acaba de entrar Urano en Y esto de Géminis. manera general, ¿no? Paréntesis, porque obviamente puede estar el planeta en el grado ya metido en un signo, pero justo te toca a vos un planeta personal y ahí para la persona va a ser un momento también como de, como más fuerte del tránsito, ¿no? Iba a ¿A qué te decir otra referís palabra con clave. shock? Que Sí, dijiste shock. Esto, ¿no? Cambios, efectos. Yo le digo como el efecto sorpresa, medio, ¿no? Como el uranazo es ese efecto sorpresa de cambio de juego. esto de lo inesperado justamente, porque tiene que ver con lo nuevo. Otra palabra que quería decir, sobre todo en relación a cómo nuestro psiquismo reacciona, que esto lo voy a seguir repitiendo, porque no es mucha, esto es como es muy fácil o sobreidentificarme o no identificarme en absoluto y hacerlo muy personal, y en realidad es bueno percibir cómo reacciono, ¿no? Esto de la sensación de inestabilidad. O sea, y sobre todo viniendo de Tauro y no teniendo que ver con ese tipo de transición de tierra a aire, a nivel de los signos donde se está moviendo, de sensación de inestabilidad que induce a un cambio, a algún tipo de fisura, de ruptura en lo que viene siendo, en lo que sea en la vida de cada persona, y en general la sensación de que algún tipo de cosa que era una estructura, o se sentía como una estructura, o era estructurante para nosotros, se rompe, se fisura de manera abrupta en general. O sea, esta sensación no es la misma con el resto de los transpersonales. Entonces, de esa manera es que suele como percibirse el uranazo, ¿no? Ahora, la reacción, vos me interrumpís cuando quieras, pero la reacción que solemos tener es, eh, ante los cambios en general, suele ser como también medio, o me cierro en absoluto y tiendo a querer volver a la estructura anterior con todas las fuerzas, o me siento perdido y entregado, o me entrego a la inestabilidad y no hago nada y la vida que me lleve, o sea, pueden ser muchas reacciones. Y una Sí, cosita más, tomo mucho esto que dice no, está G. bien. Sí, ¿qué ibas a decir, amor? No eso, y también iba a comparar con esto de, obviamente va a depender de la carta de la persona y personas que tengan por ahí una estructura más apegada a lo saturnino o a la estabilidad y no van a sentir esto de manera más brusca, ¿sí? Que otras, pero no, decir lo que ibas a decir. Está bueno dos cosas, ¿no? Como esto que dice Jean, depende de dónde estés parado, si sos una persona que le encantan los cambios, los desafíos nuevos y es muy arriesgada y va por todo lo que quiere y qué sé yo, y capaz te viene bárbaro un cambio o ni lo sentís o es parte de tu vida y lo tenés súper integrado, entonces la propuesta quizás es el opuesto, ¿sí? Que ese cambio se Claro. vuelva desacelerado y bajes un cambio, ¿no? Porque si bien acá Géminis uno dice, uy, cuánto movimiento. Sí, pero si la persona ya está en una de tanto movimiento, quizás el cambio es justamente que ponga un freno, ¿sí? Entonces, O está tiene una bueno esto tendencia como a que identificarse con eso y decir, ah, si esto re soy yo, ¿no? Y tal capaz, cual. si vos Sí, no, sí, sí. incluso no sé, no sos una persona que labure con su carta o con un profesional o que vaya teniendo un proceso, capaz no sabe que hay otra parte de tu estructura, de tu ADN energético que está pidiendo por evolucionar, revelarse en tu vida o tener un tránsito asociado, que capaz este uranazo, este tránsito en Urano en Géminis, que ahora vamos a ver qué onda, es un llamado para que vos actualices la reacción que tenés al uraniano, Sí, tal ¿no? cual. Y Desde un acá lugar tomo capaz de estructurarte más, fundamental. capaz. Sí, amor, y fundamental, porque digamos, vayan, si es que lo saben hacer, a la parte Géminis de la carta. Recuerden que Urano entró a Géminis. Si la persona, si tenemos planetas, puntos fuertes, ascendente, medio cielo, puntos fuertes de la carta en Géminis, obviamente este uranazo ya se viene sintiendo, llévenlo a las últimas semanas. ¿Qué cambios están sintiendo, no? Que de repente empieza a despertar esto que hablábamos del uranazo. Si no hay planetas, siempre va a haber una zona Géminis en la carta, entonces está Claro. bueno que vayan a ver, si no lo saben hacer, Esto, consultan con su perdón, está profesional diciendo y Lula, lo re importante. googlean, ¿sí? No, re importante que sepan que, porque la gente suele no mirar, no darle bola a la parte de la carta donde no hay planetas. Por eso digo, Claro. lo que está diciendo es re importante. Siempre va a haber una zona, entonces durante estos 8 años, por algún lado te está pasando Urano, ¿sí? En Géminis. Entonces, en esa área es donde se está pidiendo la reactualización. Esto llevado a lo personal, pero para lo personal nos consultan, cada uno toma sesiones y ahí De todas profundiza. maneras,
Sí. Eso es re importante. Quédense a quienes les interese, porque más adelante vamos a hablar de marcadores para ver en la carta natal, para que también puedan ir teniendo una idea qué fijarse, ¿sí? Y también ahora, como para cerrar la intro de Urano, si te parece, tenía ganas de mencionar algo que por ahí las personas pueden haber escuchado alguna vez, pero no, si no te lo explico no lo vas a entender. Entonces quiero hacer una explicación con unas anotaciones que me había hecho acá sobre el hecho de que Urano, como función psicológica transpersonal, se dice que es la octava superior de Mercurio. ¿Sí? Que Mercurio es un planeta personal que, si hablamos de su funcionalidad, está en el cotidiano todo el tiempo, lo estamos usando, tiene que ver con cómo procesamos la info. Y yo acá me anoté y les voy a leer. En la astrología, desde la astrología más esotérica y psicológica, que es la que abordamos, bueno, esto que dije, cada planeta personal tiene un octavo superior. ¿Sí? En este caso, hay un planeta transpersonal que expresa la misma energía de ese planeta personal, pero en un nivel como más elevado, más abstracto, más que tiene que ver también con lo colectivo, ¿sí? Entonces, Mercurio, podemos decir que gobierna la mente concreta del ser humano, el pensamiento lógico y la mente abstracta también, pero más a nivel individual. Esa imagen ahí es muy ilustrativa, es una de las imágenes que puede tener que ver con lo mercurial. La comunicación del cotidiano, el intercambio de información y el aprendizaje por ahí más inmediato, ¿sí? Mercurio. Y Urano gobierna la mente superior, podríamos decirlo, como para nombrarlo de alguna manera. Esto de, vos me vas diciendo si se entiende, pero esto de la intuición súbita, por ejemplo, esto de esas descargas de insights que pueden aparecer, que uno siente que vienen a través de la mente, pero es como otro nivel de la mente, ¿sí? Este pensamiento abstracto, pero llevado ya a un nivel superior, como una capacidad de percibir conexiones más allá de la lógica más lineal de Mercurio. ¿Se entiende más o menos? Por ahí Bien, va. bien. Y Sí, para sí, poner se un ejemplo, refiere. Y iba está a poner un bueno ejemplo práctico, que lo como va por trajiste. ahí. Yo digo, si hay personas que se están sintiendo identificadas con lo que vos decís, probablemente tengan un Urano fuerte en la carta, ¿sí? Si no, Urano es un planeta que O un pasa un acuario. poco más desapercibido, ¿sí? Entonces, si hay una identificación con todo esto que nombró G, que incluye Urano, es porque hay un Urano fuerte, ¿sí? Entonces está bueno tener conciencia de eso, porque psicológicamente es una temática, ¿sí? Tener alguno de Sí. estos planetas tan potentes. Y Yo justamente lo que sirve quería el hablar poder es un nombrar, poco. ¿Cómo, amor? que justamente sirve el tener como palabras para poder nombrar eso que por ahí se escapa a la comunicación cotidiana. Tal cual, amor. Sí, sí, tal cual. Vamos a hablar un poquito de Géminis. Ya no me voy a detener en Géminis, sino ya arrancaría por lo que llevo al tránsito. Urano en Géminis, chiquis. Acuérdense que Géminis tiene que ver con la comunicación. Y como decía Gina, si esto es, Urano es como la mente superior en Géminis, está medio pum para arriba, ¿sí? Este Urano está medio exaltado, está medio acelerado. Entonces va a estar todo en movimiento. Pero si está en movimiento, ¿hace cuánto? ¿No? Entonces ya estamos medio Bueno, acostumbrados, ¿no? Como a este movimiento, pero yo creo que estos Axel, pregunta cambios. lo que quieras que ahí vamos a ir respondiendo. No le digo a Axel que pregunte lo que quiera que ahí le respondo. Re. ¿Qué decía, amor? Bueno, los Géminis, comentarios los dejo después, si no, yo dale, dale. sí, se me cuelga la información. Dale, dale, Pero listo. no es justamente esto, ¿no? Lo que hablamos de la comunicación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la comunicación, con el hablar. Entonces, me haría preguntas, ¿sí? De cómo estoy en el terreno de la comunicación, porque lo que quiere Géminis es hablar. Tan básico y tan difícil como eso, ¿sí? Géminis quiere comunicarse de alguna manera. Será hablando, será expresándose como la persona le parezca expresarse, pero Mm. justamente todo eso que tenemos en la mente lo necesitamos sacar, ¿sí? Géminis es un signo masculino, con Urano ahí se potencia masculinamente todo esto. Recordemos que no hablamos de género, ¿no? Sino como en el tire y afloje que hace el movimiento energético, Géminis es para afuera, ¿sí? O sea, Géminis me propone apertura, gente, cambio, en esto de que encima es mutable, ¿no? Y como Urano ahí, creo que va a estar como mucha esa cuestión de lo nuevo. Y lo vincular, amiga, que esto es lo que habíamos dicho de, bueno, metámoslo sí o sí porque lo vincular es importante en cuanto a los cambios, ¿sí? En el área vincular. Ya de por sí que cuando hablamos de energía de aire, de por sí, yendo de lo macro a lo micro, siempre vamos a estar hablando de diferentes formas de vinculación, ¿no? Traigo esto porque ambas energías tienen que ver con el aire.
por ser regente de Acuario Urano, por estar entrando en el primer signo de aire, que es Géminis. Entonces, está bueno recordar siempre eso. Hay algo de lo vincular, que se puede llevar a lo vincular humano, pero también a la vinculación de las ideas. Cómo vinculamos en nuestra mente las reflexiones sobre la realidad. O sea, es el gran creador de realidad, el Mercurio también. En la mitología es el mensajero. Hay algo de... es re importante, porque a través de ese mecanismo, esa función, literalmente creamos realidad, ni más ni menos. Eso, ¿no? Como expandir y darle importancia, no de más a la mente, porque yo creo que todas esas temáticas van a estar también muy a la orden del día, ¿no? Como demasiado pensamiento, pero justamente entre tanto pensamiento, esos rayos de lucidez que hablábamos muy uranazos, de wow, esta idea y bueno, cómo lo llevo a cabo, ¿no? Yo creo que para hablar de esto, de lo que decíamos de la comunicación, muy importante tener en cuenta el tema fake news, y a diferenciar una cosa que es real de lo que no es real, como que todo eso siento que también va a estar muy presente y decir, No, que también puede pasar que haya momentos o periodos donde realmente sintamos que no podemos hacer esa diferenciación en este periodo. Y es parte del proceso. También está bueno no decirlo porque puede que cueste bajar un cambio o sentir que me puedo ubicar cuando puede haber tanto movimiento o que pueda ser muy fácil la reactividad en relación a eso, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Es una idea mía o es una idea de dónde? Creo que es un buen momento para renovar las preguntas que nos hacemos ante cada situación, ¿no? Y habilitarnos, porque tenemos muy asociado que las preguntas funcionan generando respuestas inmediatas también. Pero pensemos que si acá todo lo que se está moviendo tiene que ver con una posibilidad a largo plazo de renovar la manera en que procesamos la información, renovar nuestra mente, ni más ni menos, piensa en esta paradoja que se me viene. Si intentamos responder las preguntas que nos surjan inmediatamente desde el mismo nivel mental donde venimos existiendo, en realidad estaríamos respondiendo desde un nivel que no le vamos a permitir que mute, que se transforme, si no le permitimos un periodo de inestabilidad o de incomodidad donde no sabemos por ahí, ¿no? ¿Se entiende más o menos sí, lo que digo? permitirse la incertidumbre, decís vos, ¿no? Como Claro, pero permitirse la entender la incertidumbre. importancia de eso. ¿Para Y qué yo me la creo que al permito? principio del tránsito, recuerden, chiquis, que lo que estamos hablando se va a ver reflejado en 8 años. Y no es que entre Urano en Géminis, listo, voy a empezar a hablar y comunicar todo lo que digo y tener una mente elevada. No, ¿sí? Son 8 años, por eso Un hablamos de proceso. cambios sociales, son procesos largos y demás. Pero sí es verdad que a principio de la entrada, que para mí es esto, 2025, 2026, digo esto que no lo dijimos. Urano ya está en Géminis, en noviembre va a volver a Tauro en su retrogradación y recién el año que viene en abril entra de vuelta a Géminis y ya se queda ahí sí los 8 años en Géminis. Entonces, Sí. sí Vamos es a verdad seguir que hablando, vamos a seguir hablando de esto, obviamente, claramente. y con el 2025, 2026, 2027, calculo yo, que al ser los primeros grados de Géminis, va a ser como la parte más, te diría, me sale superficial, ¿no? Pero como lo más básico, lo más instintivo del tránsito, ¿sí? Entonces, capaz esto que decíamos de la fake news, que es una vibra un poco baja, porque vos decís, y Urano quiere que, el Urano en Géminis quiere la fake news, y la verdad que no, pero en el mundo en el que vivimos rige toda esa Claro, cuestión, siento que entonces se ve esa sombra, ¿sí? Se ve mucho la claro, sombra del tránsito al principio. exactamente. Fíjense con Urano en Tauro, ¿no, amiga? ¿Esto qué? Ya terminamos de Urano en Tauro, recuerden que estuvimos 8 años con Urano en Tauro, al principio se ve mucho, todo Urano en Tauro, 2018, 2019, todos los cambios que hubo y revoluciones en cuanto a la temática, ya sea cuerpo, ya sea dinero, ¿no? Y moneda virtual, etcétera, y lo que quedó al final del tránsito, el aprendizaje que nos dejó eso, ¿no? Y todo lo que llevamos de experiencia al cuerpo, ¿sí? Para que ahora en Géminis es momento también de abrir y de compartir. Bueno, y esto que dice Lu, re importante, quiero decir un par de cosas como para que las personas que escuchen puedan también capaz decir, y asociarlo con cosas que por ahí pueden haber vivido. Primero quiero Sí. decir que sepan que cuando personas como nosotros ahora estamos hablando y tematizando un tema, sobre todo donde hay un transpersonal metido,
siempre que hablemos de cuestiones individuales o de lo personal, sepan que esas mismas cuestiones se pueden llevar a lo colectivo, se pueden escalar a lo colectivo y que por el contrario, si hay astrólogos que hablan más de lo mundial y cómo puede, o de temas sociales y económicos más englobantes, eso mismo también se puede trasladar a lo personal. O sea, así funciona igual, ¿sí? No, no es que una cosa o la otra. Y esto de Urano en Tauro, bueno, por ejemplo, ¿no? Como para poner un ejemplo, temas con la manera, bueno, el etiquetado de alimentos fue algo que pasó en este periodo, que se me viene. Esto, o sea, la alimentación, la forma de alimentar, por lo menos la temática va a ser que revolucionada. Obviamente la pandemia estuvo ahí al medio y previo a eso ya habían empezado a movilizarse profundamente, no sé si se acuerdan, pero fue hace poco tiempo en realidad. Hay algo del aceleramiento con Urano también que sucede. La forma de usar la plata, o sea, se virtualizó absolutamente y hasta antes de la pandemia no era algo habitual todavía. O sea, ya quedan pocas personas que Mira, se van ya a el quejar. mismo hombre tiene billete. A ver, yo abro la billetera y tengo un billete. O sea, no, no se tiene el papel, pasó todo eso a lo Cambió tecnológico, a lo muchísimo. virtual. O sea, Hay literalmente algo se clave acá, estableció otra amiga. manera. Perdón, hay algo clave que se me vino con esto, el tema de la confianza, ¿no? Cómo se construyó a lo largo del tránsito, porque en el 2018, llevémoslo a nosotros, a ustedes que están ahí, o sea, en el 2018 pocos invertían en billeteras virtual, pocos confiaban en que esa aplicación les iba a guardar el dinero y demás. Y como ahora eso ya es certero, ¿no? Eso ya O es sea, la puede que manera suceda de que vivir. siga habiendo, ¿no? Como tironeos y cuestiones, pero ya es como que se genera una masa cuántica, o sea, un grupo suficiente de personas en el mundo que hacen que ya, al haberse afianzado con eso, esté establecido de alguna manera. Y Tal cual, tal enraizó cual. Urano, que es esa energía que está siempre en el aire, arriba. Tauro, lo que estabiliza, el punto de estabilidad del zodíaco. Se enraizaron un montón de temáticas de transformación en relación a lo taurino, ¿sí? Entonces, cuando ahora pasemos a Géminis, se tiene que entender que se pasa a un signo de aire. Ya hay algo que es como para arriba y desde acá hacia afuera hay una capacidad de Urano hay mucho de entender los transpersonales con imágenes, ¿viste? Entonces, a mí se me viene esto de la antena parabólica que es Urano, o que habilita Urano. Entonces, la captación de ideas locas, de saltos en relación a la comprensión, acá no estamos diciendo cómo va a cada uno vivirlo. O sea, puede ser que si hay personas que pueden sentir que se vuelven locas, o hay personas que pueden hacer saltos hacia la genialidad, ¿entendés? ¿Cuál? Sí, ¿No? sí, sí, Entonces, sí. acá el despliegue de cómo se sucedan las cosas es justamente lo maravilloso y misterioso y lo multivalente de la astrología, ¿no? Amigas, sí, ¿sabes lo que se me vino mucho? El tema del valor al conocimiento, ¿sí? Yo creo que venimos cambiando la era, ¿no? Venimos de mucha era de Ay, tierra, donde total. lo importante es el trabajo, el dinero, el largo plazo, el esfuerzo, y de repente le contamos a la gente que ya estamos cambiando de era hacia la era de aire, pero más que nada a partir del 2020, ¿no? Y conjunciones que se dan que hacen que estemos en un ciclo de aire, ¿sí? Entonces, estas Pero ahora, entradas ahora, claro, ¿entendés? Eso es lo que iba a decir. Ya veníamos con esto, entonces ahora que entra Urano en Géminis se acelera la era de aire. ¿Sí? Entonces, está bueno esto de, bueno, estar dispuestos, sí, a una cuestión de apertura, pero también lo piola ahí de... Lo piola, bueno, depende del punto de vista de quién. Para mí es algo piola el tema del valor al conocimiento o empezar a darle como esa horizontalidad a que la información pueda llegar a todas las personas, que antes no, solamente los que consumían tal medio de comunicación iban a estar informados, ¿no? Y como siento que ahora, ok, a partir de Internet y de todo esto, la inteligencia artificial puede acceder cualquier persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, cualquiera puede tener más información y como dice Gina, algunos se polarizarán, ¿no? En una cuestión más de, me quedo en mi YouTube 50 horas, vamos YouTube, te amamos, o también esto, llevo el conocimiento de YouTube y de repente hago un video para compartir con la gente hablando de esto, ¿no? Depende del valor que le demos a total. eso.
Gracias, amigo. Muy bien todo esto que estás trayendo y se me vino mientras hablabas algo, como una frase clave. Ujú. Monopolio de la información. O sea, ¿qué va a pasar con este tránsito de Urano en Géminis con esos espacios o maneras que monopolizan la información, ya sea que se lleve a medios de comunicación o el tema de las maneras de educar, o sea, la educación, cómo se transmiten las cosas en este mundo y que en relación a todo eso realmente ya está mostrando su ineficiencia y qué puede revolucionarse en torno a estos temas con estos 7 años de tránsito de Urano en Géminis. Y lo que me sale a responderte es todo. O sea, principalmente todo. ¿Qué opinas vos? Para mí sí, ¿sabes lo que se me vino a mí? Que un poco lo leí el otro día, no me acuerdo dónde. Eso también, la sobreestimulación de información, pero bueno, tranquis. Vamos a Eh, hablar de eso, de la sí, sombra de eso. se me vino esto de una nueva aplicación, ¿viste? Como o una nueva red social o una nueva aplicación que Más, cause otra sí. más. Sí, Sí, otra más, sí. Sí, para mí como que puede surgir un nuevo medio de comunicación, una nueva manera de comunicarse que englobe y viste que hasta ahora están mucho más que sectorizadas. descentralice capaz. Exacto, viste que cada aplicación tiene su nicho o usás cada aplicación para determinada cosa. Capaz algo más que globalice, ¿no? Como en este juego que Ya decimos está del pasando, título, jugando al impredecible, ¿cómo es que le pusimos? Como para, tal está cual. bueno, ¿sí? Como eso, Es ¿sí? También loco. se ve en el cotidiano. Comunicarse distinto de cómo se venían comunicando. Chiquis, si se pelean siempre con el vecino y se comunican de la misma manera, no da, o sea, porque siempre va a pasar el mismo problema. Entonces acá la cuestión es expandir las ideas, ¿sí? Si hay que seguirse peleando con el vecino, bueno, no queda otra, pero se entiende, ¿no? Animarse a probar lo nuevo que va a estar servido en bandeja en ese sentido, de alguna manera, si lo buscamos con conciencia, ¿no? Se me venía mientras hablabas también esto de preguntas. ¿Cómo será que se descentraliza entonces el monopolio de la información o las maneras en que se educa o se transmite, se comunica básicamente? A mí se me viene algo, y también en relación a lo revolucionario que suele tener connotado Urano, y, ¿de dónde suelen nacer las revoluciones, sobre todo si hablamos de lo social y de la comunidad? O sea, hay algo de lo comunitario que se va a empezar a filtrar, imponer o tensar de alguna manera suficiente para que ciertas revoluciones sucedan. No estoy prediciendo acá una cosa u otra porque de vuelta, el cómo se da no sabemos exactamente, pero, y también vamos a hacer un revisionismo histórico breve de qué pasó en algún momento, después en un poquito, en un rato, en los tránsitos anteriores de Urano en Géminis, pero digo, esto de la ciencia, la información, la importancia, todo esto que vos, repasando lo que vos dijiste, la importancia a el saber a nivel de, bueno, eso, de la capacidad mental del ser humano, más que por ahí a la fuerza de trabajo como tradicional, como esto de lo intelectual, revolucionadamente toma ya, es como que pasa a ser el nuevo valor, lo más caro, lo más apreciable, ¿no? Como Lo más preciado, sí. lo más preciado, ¿no? ¿Y de qué manera se va a dar esto? ¿Y qué rol va a tomar también la inteligencia artificial, que también ya se está sentando? ¿Y cómo lo podemos usar para que también nuestra propia inteligencia se pueda revolucionar en este sentido y no aplacar porque existe otra? ¿No? Como empezar a mezclarse. Tal cual, sí, 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 que pueda llegar a esto, ¿no? Que una no Que uno no domina a la tape la otra, otra, sino que esto sea sino más que horizontal. Claro, escúchame amiga, ¿sabes qué se me ocurre el tema de, vos dijiste la palabra ahí, educación, ¿sí? O sea, algo del sistema educativo, no hablo de Argentina, chiqui, estoy hablando a nivel global, ¿sí? El igual sistema. ojalá pase algo en Argentina, pero bueno. Claro, porque en general es un sistema que es prehistórico, siguen Claro. enseñando lo mismo hace 50 millones de años, te Y no incluyen solo una lo mismo, materia de robótica, te incluyen una materia de inteligencia artificial, pero no está centrado en nada que tenga que ver con la vida social, cómo salir al mundo, ganar herramientas terapéuticas, psicológicas, ganar herramientas emocionales. Entonces, tiene que haber un claro. cambio, creo yo, también de ese lado, pero bueno. Cada país lo manejará a su manera y con su contexto también, ¿no? Pero creo que va a haber una Acordémonos de revolución llevarlo a lo en la personal manera también. de educarse, ¿viste? Como recordemos que Géminis
son las escuelas, ¿sí? Como que tiene que ver con la instancia de estudio primario, secundario, jardín. Entonces creo que va a haber mucho también como revolución en ese ámbito. Y total. Y se me venía también mientras hablabas ojo, ahí se me sale decir, no caigamos también en depositar todo en, no, claro, pero esto es un tema de que los gobiernos se tienen que hacer cargo de, o sea, sí, pero pregunta, ¿cuánto, no, dejamos en el exterior, sea lo que sea? Porque digo, como dije recién, también se puede llevar lo individual, hay una responsabilidad, porque lo colectivo de qué está hecho, y de los de lo individual. O sea, hay algo de qué puedo aplicar en mi cotidiano, en mi vida, en mi día a día, en mi forma de pensar, en lo más cercano, en lo que yo sí tengo poder concreto, cotidiano y acceso directo, sin depender de otra cosa, para lo que sea, preguntarme cómo puedo generar cambios en mis redes en las que yo participe, o sea, no desestimar lo individual acá tampoco, porque hay una correlación de que una cosa depende de otra como el día y la noche, o sea, como el descanso del estar después con pilas para, no, para hacer cosas. Es como que hay una correlación ahí, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que estar lúcidos para también darnos cuenta de qué parte tiene lo individual y el cómo me hago preguntas en relación a todo esto, porque los cambios fuertes y colectivos tienen dirección concreta con eso. ¿Se entiende lo que digo, más o menos? Sí, hay que estar lúcidos, amiga. Me quedó esa frase y bueno, hay que estar lúcidos porque justamente o te lleva puesto o si estás lúcido también genios, como dijo ahí también la palabra Gina, la genialidad y todo eso. Entonces, siempre la dualidad, ¿no? Porque seres humanos ante todo. Está bueno, amiga, promocionarnos. Contame tus redes, a qué te dedicas, Ay, sí, contame un porque si no poquito. A ver, yo me amiga. olvido. Bueno, yo estudio astrología hace como 10 años, de la línea de la astrología evolutiva y psicológica, y tengo una diversidad de propuestas en este momento, más que nada uno a uno, pero también siempre abierta a que justamente formemos grupalidades para aprender astrología. En mi manera de pensarlo, o sea, esto puede resonar con algunas personas, otras no, pero al momento que vos te pones a realmente interesarte por cómo funciona este lenguaje y por profundizar, es que realmente te puede empezar a servir de una manera, no sé, más profunda. No porque los procesos con acompañamiento, ¿no? Desde la astrología no sirvan, porque recontra, que hay muchos diferentes tipos de consulta. Recordemos que la carta natal es algo que uno puede estudiar toda la vida, ¿no? Siempre hay más Siempre. capas. Amiga, Eso es la algo para seguimos estudiando identificar. nosotros. Yo Está siempre bueno. digo esto, sigo aprendiendo de la Seguimos carta aprendiendo. uno a uno, claro. Sí, así que eso, pueden contactarme a través de mis redes, mi Instagram es soygina.astrolab, por ahora, porque pues siempre puede haber una renovación. Y lo mismo con Lule, o sea, Lule también trabaja esto hace unos años ya. ¿Querés decir Sí, tus redes? contactan por Instagram o mismo acá por YouTube, que nos pueden, ustedes dejen mensajito, en algún lado nos contactan, que bueno, mi Instagram es @lule.saco, lo mismo que Gina, ya ahí, yo sí me dedico más puntualmente a lo que es carta natal, rebo solar y demás, siempre ampliando, ¿no? Dame. También clases, siempre ampliando, pero bueno, como más puntual en eso, obvio, como decimos siempre, siempre desde la línea psicológica, que yo, ¿sabes qué digo, amiga? Que empecé a utilizar la palabra a partir de la experimentación de uno, ¿viste? Como que yo comparto Total. la astrología, tiro chivo acá también, estoy próximo a sacar mi página web, esto lo cuento Apa. un poco en la presentación de la página web, que es esto de comparto la astrología desde la experimentación. Como lo voy viviendo yo, lo comparto y lo mismo que vos. Habrá quienes resuenan, quienes no, pero está bueno esto de, viste, como experimentarlo, así como esto de, bueno, Bueno, transité la luna llena. Bueno, ¿qué sentiste en la luna llena? A partir de eso que vos sentiste es que ¿sabes qué? también yo lo comparto, sí. Esto que estás diciendo es re importante, creo que los dos somos personas que siempre lo vivimos así, como esto de bajarlo a la experiencia, no quedarse en la teoría nomás. Eso es re Sí. importante que yo siempre lo bajo cuando estoy en consulta o cuando hablo del tema, porque acá no se trata de leer manuales de astrología, sino de poder ir comprobando, porque esto es un fenómeno que se experimenta, es eso lo que siempre le digo a las personas. Y no se trata de una creencia, o sea, de creer o no creer en algo, para mí. Para mí se trata de llegar a ser conocedor o no serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a ser conocedor de algo? Pasándolo por tu experiencia, haciéndote justamente preguntas, ir comparando qué te pasa a medida que vas aprendiendo con una cosa, con la otra, yendo por un punto de la carta que se te esté activando, después otro, y así. Entonces, es realmente un campo de experimentación muy zarpado, a mi parecer, y por eso seguimos acá.
Estudien astrología, yo siempre digo eso, si les interesa, estudienla, más allá de leerla, sí, buenísimo, seguir páginas, síganos a nosotros, todo divino, todo bárbaro, pero al estudiar astrología es donde uno Total. justamente puede profundizar, llevarlo a la práctica, experimentarlo y llevarlo al día a día, amiga, porque para mí lo que tiene de bueno la astrología que compartimos nosotros, esta más de la línea psicológica, es como, che, me da herramientas para que mi día sea mejor, básicamente, para que pueda estar con todo lo que pasa, bueno, tengo una herramienta buena para llevar el día. ¿Y no te parece también que no está de más decir esto? La astrología en sí misma, poniéndole un contexto presente, es súper uraniana también. Tiene un factor de Urano, porque hay algo de que Estoy desafíe que el paradigma de pensamiento, porque vos apenas empezás a estudiar astro, y esto lo digo porque es uraniano de decir, ¿con qué te encontrás? Con un sistema que te presenta un mandala, como en vez de una linealidad, te presenta una estructura que por más de que vos veas y no entiendas nada cuando ves tu carta natal, sí te voy a hacer una distinción para que vos ya apenas veas una carta natal, entiendas algo, que es, para entender un punto, ¿qué pasa? Siempre hay que ver el punto opuesto, de dónde va de dónde viene hacia dónde va, como que son parámetros que ya te introducen a una manera de ver la realidad que incluye algo mandálico, que es para mí, punto de vista, mucho más realista. O sea, me da mucho más coherencia pensarnos en relación a ciclos, en relación a una imagen más espiralada de la experiencia y no tanto una imagen lineal. Entonces, no es que no existe el pasado, el presente y el futuro, sino que se ven de una manera, a mi parecer, más coherente con cómo funciona la existencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, amiga, nosotros somos fan de la astrología. Escúchame, Loquita, ¿qué Bien. decís del sistema nervioso? Porque hablamos esto Bueno, bastante y sí, le hemos metido, pero bueno, ahí Gina quiere decir algunas cositas. Yo lo único que tiro, que es algo que también ya lo mencionamos desde esto, desde la experimentación, el tema de, uy, cuánto acelere mental que está viendo. O sea, ya sea de que tengo muchas ideas y no sé cómo llevarlas, o de repente se destraban cosas y se acelera la información, ¿no? Y eso. te quería preguntar algo acá, amor. Si se llega a extender un poco más de la hora, ¿vos estás? Porque capaz podemos extendernos un poquitito. Sí, yo estoy, pero la gente se aburre, amiga. Así que nosotros vamos a tratar de hacerlo en Sí, una sí. hora. Obvio, obvio. Pero por las dudas. Sí, sí, sí. Bien. Pero no, gente, Este usted es un no, tema. no, no se quede con decir. Me tomo mi traguito. Y no es fácil también traer la calma con conciencia, la pausa en la palabra, mismo ahora mismo como desafío, con un tránsito como este, donde está por un lado activado el plano de la mente geminiana, la multiplicidad de opciones, literalmente una imagen para Géminis tiene que ver con la sinapsis neuronal, este momento donde la información en el cerebro hace esto, o sea, donde se abren muchos caminos a la vez. Yo soy una persona que tiene TDAH, por ejemplo, o sea, es algo que se puede ver exponenciado. No me sorprendería para nada también que eh, el tema de que durante este periodo, como colectivo o como, bueno, más allá, no sé, sintamos la necesidad de anclarnos al cuerpo de una manera más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque, no sé si lo dije antes, pero Urano rige el sistema nervioso a nivel cuerpo. Urano rige el sistema nervioso, el sistema circulatorio y las sensaciones de electricidad cuando hay movimientos de Urano, ¿no? Entonces, imaginemos que cuando este planeta entra a un signo como Géminis, puede haber momentos donde no demos más de la sensación de movimiento mental, de electricidad en esa área de la mente, pero seguimos siendo seres humanos con un cuerpo que necesitamos prestarle atención a el resto de las funciones fisiológicas que no son el pensar, digamos, y eso puede verse en algún punto, si no es que ya empezó a pasar para algunas personas, diciendo que ya venimos de un movimiento más global donde el ser humano, a ver, estamos encerrados en nuestras casas con la compu, digo, mucho tiempo, hay algo de la actividad mental que ya está desregulada en algún sentido. Entonces, trajimos el tema del sistema nervioso por esto justamente, porque es obvio, si leemos los simbolismos, que esto puede verse estallado en algún punto. O sea, el tema también de la ansiedad, ¿no? De todo lo asociado con salud mental.
porque, a ver, hay personas que tienen más herramientas o otras que no tienen tampoco acceso, ¿no? Hay algo de un privilegio al acceder a ámbitos que cuidan la salud mental, ¿no? Yo, ojalá durante este tránsito se abran redes más comunitarias, ¿no? En relación a darle importancia a estos temas y que nos ayudemos entre todos, que ya está empezando a pasar un poco, porque la realidad es que tenemos acceso a través de Internet, que es algo súper urániano, a cuidarnos, a buscar herramientas para cuidarnos más en este sentido. Pero prestar especial atención al sistema nervioso, porque el cortisol, que es lo que se libera, que es la hormona que se libera cuando estamos nerviosos, y muchas veces estamos liberando cortisol sin darnos cuenta, porque hemos normalizado un nivel de nerviosismo que no es sano, y que terminamos después, no sé por qué me duele esto, no sé por qué siempre estoy inflamado, no sé por qué no me puedo dormir, no sé por qué, y la mente, ¿qué hace? De vuelta, va y responde desde el lugar conocido, digo, hay que respirar. Hay que Hay que ir a respirar. Tauro, ¿no? Mira, un poco lo que decíamos, venimos de Tauro, chiquis, o sea, si no vamos al cuerpo, viste, como a estar un poco en el presente, ¿no? Y a sentarnos, yo lo que me sale es esto, técnicas de, qué sé yo, técnicas de respiración, yoga, lo que a uno le encuentre un sentido, pero justamente que nos haga conectar con el cuerpo, porque si si va a estar todo tirado por los aires y el sistema nervioso por los aires, como nos dice la amiga, que el cortisol esto, que el cortisol estallado por las nubes, bueno, busquemos cosas también para tranquilizar, ¿no? A mí, amiga, se me viene lo de el tema de niños, ahora que estoy con muchos niños cercanos de sobrinos, y hablamos mucho la cuestión del habla, ¿viste? Que es pantalla sí, que pantalla no, que la pantalla retrasa el habla, que hay médicos que no lo recomiendan. De hecho, hay médicos bastantes, ya creo, de la nueva generación de médicos me refiero, que es pantalla cero hasta los 2 años. Entonces ¿Qué tema? ¿Cómo? No, que es un re tema. Es un retema, porque bueno, en mi caso no soy padre, vos tampoco sos madre, así que no nos podemos poner en ese lugar, pero bueno, se entiende que los padres capaz para tomar la pantalla como para distraernos y qué sé yo, y bueno, cada uno con cada quien, pero eso genera un retraso también a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque las neuronas para asociar van a llegar después. Si una pantalla me está asociando lo que yo voy a decir o lo que quiero decir o las ideas y demás, se entiende que yo voy a tardar más en hablar porque estoy interactuando con una pantalla. Entonces, bueno, como tener mucho en cuenta y hacer hincapié en cómo está afectando esto en las infancias. Claro, porque esto de la mente es en todos los niveles del ser humano, del desarrollo del ser humano, ¿no? No es algo para los adultos nomás y tiene total correlación con lo que hablamos anteriormente de la educación, de cómo aprendemos. Y cómo también esto podemos estar poniéndonos el palo en la rueda en cómo aprendemos, sobre todo si tenemos a cargo otro ser humano. O sea, a ver, siendo padres, más padres o siendo docentes, ¿no? También. Porque también acordemos en que la vida es una escuela y todos quienes nos vinculemos con infancias en cualquier medida siempre vamos a estar transmitiendo algo que la personita recepta, ¿no? Pero bueno, esto que acabas de decir con el tema de las tecnologías, que no sé si es algo que hablamos tanto todavía, pero Mencionamos un poco, pero no lo abrimos. Sí, 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 el tema de la también tiene tecnología. que Sí, ver. mencionamos el tema de la IA, sobre todo, ¿no? Y como que todo esto va a ser un boom cada vez más, ¿no? Y como que vino para Hay quedarse mucho para hablar. claramente. Ves, obviamente que vamos a seguir profundizando, pero como temática se relaciona todo con todo, ¿no? Y la tecnología, ¿cómo percibimos la tecnología en sí? Porque por un lado está la ciencia y por otro la tecnología, no es lo mismo, pero se entremezcla, ¿no? ¿Qué percibimos como tecnología también puede cambiar? ¿Qué percibimos como ciencia también puede cambiar? O puede estar invitando, ¿no? A una transformación, todo este proceso. Voy Un a leer acá poco un poco. de cambiar la historia, ¿no? Eso también hablábamos, amiga, un poco de cambiar la historia o tener en cuenta, ok, la historia para los libros empezó en tal momento. Chiqui, ya sabemos que no empezó en ese momento, todo eso, pero como cuesta tanto hacer ese reseteo y sostenerme ante el cambio y la idea nueva, me quedo en que no, la historia empezó en ese ¿viste? Entonces, todo eso también siento que va a haber como mucha bajada, ¿viste? Que ahora están
mucho descubriendo ciudades nuevas, antiguas, de repente como que Bueno, se está, viste, agrandando todo ese terreno. ese es un tema que le había traído a Lule, yo porque también, pues siempre estudiando un poquito de las cosas que me llaman. Y bueno, traer primero como esta conciencia de cuánto de lo que definimos ahora como quiénes somos, como comunidades e individuos, tiene su origen no solo en el lenguaje, que es el lenguaje con el que nos encontramos cuando nacemos, como que hay algo impuesto ahí tácito, sino también con las civilizaciones antiguas que habitaron esta tierra y de las cuales venimos y con las que tenemos relación. Hay algo de la narrativa histórica, que esto algunas personas podrán saber más, otras menos, qué sé yo. Hay algo de la narrativa histórica que ahora ponele, estamos o venimos de un periodo donde eso estuvo muy establecido. En la universidad de antropología se estudia que el ser humano tiene tantos años de antigüedad, que antes de Cristo, que después de Cristo, como que la historia es algo que medio que se estableció bastante sobre todo desde lo académico rígido, ¿no? En una manera, en un formato, porque bueno, acá entra también, ojo, el tema del ego intelectual y de cómo nos cuesta movernos, ¿no? De lo que ya aprendimos, como esta es la historia que es. Y acá va a haber un desafío a nivel individual, con la propia historia, como esto es lo que mi vida era, y a nivel colectivo de esto es lo que la historia de la humanidad es y somos, y que eso se puede ver que fisurado, o sea, roto, en el sentido de puede entrar nueva información que en realidad es vieja y que estamos empezando a habilitarnos una apertura que nos cuenta otra historia. O sea, revitaliza la historia, nos revoluciona la historia con un montón de información, desde cosas que se descubren que antes estaban enterradas, nuevos áreas de lo científico, nuevas personas que se animan a desafiar las leyes científicas y los métodos científicos que ya estaban establecidos como los válidos, los que traen noción de realidad, los que se puede confiar, ¿no? O sea, todo el paradigma de la ciencia ya ha empezado a revolucionarse. Esto, entiendan el nivel de rigidez mental que tenemos como seres humanos, que a principios del siglo pasado ya empezaron a haber un montón de experimentos y de teorías que fueron súper desarrolladas en el campo de lo cuántico, ¿sí? Que al día de hoy ya están súper establecidas, pero sin embargo el ser humano cotidiano, la sociedad cotidiana, no lo tiene incluido. O Tal sea, no cual. tenemos incorporado. Y aquel personaje también que suele reaccionar, por ejemplo, como ejemplo básico, no, porque cuando hablan de astrología sin saber, ¿no? O de cualquier cosa que asocien como algo no científico, ponele, que hay una rediscusión con eso, desde un lugar viejo, como, esto no es científico. ¿Estás seguro? Digo, ¿cuánto tenés de actualización? ¿Cuánto te habilitaste a actualizarte sobre esos temas también, ¿no? Como, ¿de dónde salen esas discusiones que seguimos teniendo? ¿Y cuánto permitimos actualizar eso? Bueno, yo creo que en este periodo todo eso se va a imponer con mucho más fuerza, como, che, ya estamos en el futuro hace rato, ¿no? En eso, en relación a eso. ¿Vos qué Se opinás? me viene como contar de vuelta la historia también, como animarnos a contar de vuelta la historia y de que está bien que cambie la historia. Comunicación estelar, amiga, en esto que estábamos hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial, yo creo que van a haber muchas más herramientas, como ya las está viendo, para explorar, porque al ser humano si hay algo que le pinta es conquistar, no importa qué nuevos planetas, que surja nueva investigación que el mundo quiere que conquistemos. Bueno, capaz estaría bueno cambiar la visión sobre eso y no, se encuentra el nuevo planeta para que la Tierra sobreviva porque tiene agua, pero mamita, si ese planeta no le estás ni preguntando si quiere que le invadas la Tierra, o sea, no. Entonces estaría bueno cambiar la visión de eso, pero sí es verdad que va a haber como mucho hallazgo nuevo o el sistema solar, que ya sabemos que hay varios sistemas solares, o sea, quizás la investigación de otro sistema solar o como que, recuerden chiquis que esto que hablamos al principio de Urano, ¿no? A nivel la astrología, ¿sí? O sea, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con las estrellas, con Acuario, ¿no? Y como todo eso de el despertar, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucho despertar en cuanto a otras maneras de comunicarnos con el afuera. Hay una película Claro, muy buena de esto, que no me porque, acuerdo, El Mensajero, creo que se llama, que, ¿qué? que habla sobre esto, ¿no? Como que llega como una especie de extraterrestre y bueno, pero el dilema está en cómo nos comunicamos con ese extraterrestre que llega, o sea, cómo es la manera de comunicarse porque tiene que haber un punto en común y hablas otro idioma, ¿esto?
Claro, y todo esto que dice Lu, recordemos que estamos hablando de simbolismos también. Entonces, esta imagen que trae Lu de, por ejemplo, hablar con el extraterrestre también es esta simbología que representa él, cómo me comunico con lo que considero extraño, o sea, con lo que Claro. considero que está fuera de lo que yo ya conozco, sea un extraterrestre o sea lo que sea. O sea, hay algo de que, ¿por qué se relaciona con lo estelar, lo que está fuera del planeta, la ciencia que va más allá? Porque o Acuario Urano tiene que ver, cuando decodificamos su simbolismo y lo bajamos al humano, justamente con lo que está más allá, que nos puede traer información, que lo unificamos con lo que ya conocemos y entonces generamos algo nuevo o nos abrimos a aquello nuevo para revolucionar nuestro, lo que sea, en este caso, Géminis, lenguaje, manera de pensar, conocimiento, ciencia, mente, intelectualismo, tipo ideas, o sea, ¿se entiende? O sea, Y entonces, claro que atentos tiene que a ver. que eso que venga por afuera no lo construyan como un enemigo a destruir en común. Porque de eso también se trata la dualidad de Géminis por un lado y de Urano en cuanto a me quedo con lo conocido o me voy a lo nuevo. Entonces, claramente para los sistemas que nos rigen le es muy fácil crear enemigos en común porque es una manera de tener a la sociedad dividida. Y Y de últimamente reafirmar la identidad conocida. y de reafirmar lo viejo, exactamente, lo conocido. Entonces, sí, aparece lo nuevo porque es inevitable, entonces creémoslo como enemigo en común. ¿Sí? Y acá Acá no, nosotros nos vamos a abrazar a los extraterrestres porque no, no, pero sí esto de, se va, le sirve ¿sí? Al sistema el que, si ya hay tanta división y está habiendo tanto escándalo, hay que crear como un nuevo punto en común y qué mejor que sea externo y desconocido literalmente hablando. ¿Sí? claro, dos cosas. Aclaremos que acá estamos hablando, tratando de imaginar lo impredecible, porque Urano tiene que ver con lo impredecible y al momento que pensás que agarraste ese futuro posible o cómo va a ser exactamente, te estás yendo de Urano, porque Urano es lo que te va a sorprender de alguna manera. Punto Siempre número te uno. va a sorprender, chiquis. De Siempre alguna te va. manera. De No quiere alguna decir que todo lo que estemos diciendo no sirva, porque sí te da las bases para ver lo invisible de todo esto un poco, a nivel de tanteo. Otra cosa que quería decir antes que me olvide, en relación a lo que acabas de decir, la astrología es mandálica. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de Urano entrando en Géminis, pero Urano es el regente de Acuario. Todo este movimiento no va a estar alejado de lo que implica Plutón en Acuario. O sea, porque Plutón es enorme, eso es para hablar en otro tema, pero todo, o sea, es justamente inimaginable en un punto todo lo que puede moverse, porque a medida que se mueve Urano en Géminis, también va a estar lidiando con todo lo que está destapando Plutón en Acuario. O sea, hay algo de los miedos, de las tensiones, de los juegos de poder, que se puede estar moviendo lo digo porque va a ser en simultáneo, chicos, ¿entienden? Va a Sí. ser en simultáneo. Por eso está bueno siempre ir viendo qué tránsitos te activan tu carta, qué tránsitos activan, no sé, si te interesa mucho, también podés ver temas de la carta de tu país, o sea, como que no es Yo, menor, es para empezar a hablar de todo ¿te parece que vayamos con qué pasó con Urano en Géminis antes para que la gente ahí pueda hacer un totalmente. recapitular un poco la info? Yo acá tengo, si querés, el del último Urano en Géminis, lo tengo por Si querés, acá. Sí, ¿lo tenés yo vos? tengo algunos como más anteriores, porque creo que Dale, está bueno mejor. para que Me tome gusta agüita. más antiguo. Dale, dale. A Ah, ver, bueno. recuerden que Urano está chiquis en Géminis ahora, pero Urano cambia de signo cada 8 años, más o 7, 8 años. Entonces, Urano vuelve al mismo lugar cada 84 años, más o menos. ¿Sí? Entonces, Urano Más o estuvo en menos. Géminis hace 84 años, después hace 84 años anterior. ¿Sí? Entonces, acá Gina nos va a contar, bueno, más o menos 2 o 3 para atrás qué estuvo pasando Yo quiero con Urano Géminis. resaltar sobre todo qué rescaté yo, más allá del año, en los ciclos anteriores. También tengamos en cuenta que acá es un año, o sea, como que más o menos marca lo que dura una vida humana, ¿no? Como que es el único Claro, transpersonal que se puede llegar a vivir un ciclo entero dentro de lo que es una vida humana por ahora. claro. Porque bueno, capaz que después vivimos más tiempo, o los que tienen plata viven más tiempo, no sé. Pero, Sí, si ella se va a la nube, vive 200 años. Chau.
Pero esto también nos unifica con como con la importancia de ser red, conscientemente ser parte de la red, más de que te mueras o no, cuando te mueras. Hay algo que trasciende, ¿no? Bueno, digo, la experiencia terrenal. Eso nos lleva a los transpersonales y también Urano. Esto quiero decir. Por ejemplo, dato no menor. En uno de los ciclos anteriores de Urano, que fue el anterior, o el anterior, no me acuerdo, acá no importa tanto la fecha, sino el hecho, nada más y nada menos se descubrió el ADN como portador de información genética. Punto número uno. O sea, piensen un segundo, sepan o no de qué se trata, todo lo que es nuestra realidad al día de hoy gracias a ese descubrimiento. ¿Sí? O sea, ahí ya hay una tecnología que se empieza a habilitar a nivel de la biología, ¿no? Algo que tiene más que ver, después de última vamos tocando el punto que te llame más la atención, pero más a nivel tecnológico, el transistor es algo que se creó también durante un tránsito de Urano en Géminis, que es la base de toda la tecnología moderna. O sea, sin eso no podría haberse sucedido todos los avances tecnológicos que hasta ahora, que ahora vemos. Sí, o sea, yo estoy hablando obviamente de lugar de ignorancia sobre esos temas, pero trayendo el dato, ¿no? Algo que me parece clave y que acá también se puede hablar un poquito por ahí de la importancia de ver la sombra, o sea, cómo se puede desplegar una cosa u otra dependiendo cómo lo usemos, que es el descubrimiento de la energía nuclear. O sea, el descubrimiento de la energía Está nuclear, ahora resurgiendo a full. claro, pero en el momento que entendieron cómo maniobrar eso también fue durante un tránsito de Urano en Géminis. O sea, fíjense cómo ciencia, ¿no? Mente, ideas, conexiones, fórmulas, experimentos, todo eso. ¿Y qué pasa? Fíjense cómo la energía nuclear, sepan o no, pero habilitó un montón de procesos y de avances, qué sé yo, súper positivos, podríamos decir, pero el ser humano también lo usó para fines destructivos masivos, ¿no? Entonces, Como no es para que siempre, nos amiga, como asustemos, siempre. pero para que tengamos presente que acá, o sea, te va a depender de qué, de que cada persona individualmente haga su parte, ¿se entiende? No que todo quede, no, porque los gobiernos, digo, se me viene eso. Otra, la teoría de Darwin de la selección natural, que define un montón en relación a cómo educamos, cómo percibimos, quiénes somos, cómo somos, o sea, también fue durante un tránsito, se desarrolló durante un tránsito de Urano en Géminis. Otra, la tabla, no, hay un par más, la tabla periódica de los elementos, amor. O sea, Mira. eso que te enseñan en Bueno, química mira. de un año en secundario, Sí, que sí, sí, la básicamente, típica, sí, que la siguen literalmente, uno, enseñando. ¿cómo? Que la siguen enseñando, sí, sí. Porque igual, a ver, hay una fuente de información ahí zarpada, literalmente te está diciendo la existencia está hecha de esto, o Claro. sea, ponerle nombre y ordenar, ¿no? Y las leyes de la termodinámica también durante un tránsito de Géminis. Y obviamente la revolución industrial, cuando sucedió, no solo, o sea, durante un tránsito de Urano en Géminis, sino que descubrieron la existencia de Urano, o sea, lo vieron en el cielo y después sucedió la revolución industrial. Ahí, al toque, ¿no? Se No son descubre datos el que puedan pasar planeta de Urano desapercibidos. y se da la revolución industrial, decía Gina. O sea que a partir del descubrimiento de Urano, también justo, ¿no? Como en la sincronicidad de lo que pasa afuera con lo que está pasando acá en planeta Tierra. Yo te sumo ahí durante el último tránsito, el 41 al 49, desarrollo de la radio. Si bien ya estaba creada, que se masificó la radio como medio de comunicación, y la primera computadora que se llamaba ENIAC fue también durante el tránsito de Urano en Géminis, más allá de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente no pasa desapercibido con todo lo que está pasando Claro. alrededor, lo que hablábamos de la energía nuclear, etc. Che, Es como amiga, medio ¿algo que. más que te haya quedado ahí pendiente, que quieras decirnos, que nos quieras compartir de Urano en Géminis? Bueno, no, acá hay una invitación más que nada a que las personas puedan ir percibiendo la correlación entre todo lo que decimos, que se habiliten nuevas preguntas y que, porque bueno, esto que dijiste de la radio, Géminis es la radio. O sea, ¿cómo te explico que Géminis es la radio en términos de lo simbólico? Y la importancia que tiene, a Tal ver, cual. todos los lenguajes son simbólicos, porque todos los lenguajes están hechos de símbolos, tipo el abecedario son símbolos,
Pero estos tipos de lenguajes que son un poco, que expanden lo conocido y que te habilitan nuevas maneras de ver, son muy revolucionarios, son necesarios, ¿sí? Entonces, hay algo también de animarnos a romper, o sea, es una mini revolución interna capaz desde lo individual o desde los lugares más cotidianos, el preguntarse, che, ¿por qué sigo siendo fiel a algo que ni siquiera entiendo, que ya está caduco, ¿no? O por qué no me permito abrirme nuevas preguntas, incluso aunque sienta que no las puedo responder de inmediato, ¿no? Hay algo de la experimentación con este tránsito en ese sentido que eh, quiero decir esto también, en la medida que nos resistamos demasiado, se vuelve más Peor. brusco. Urano se viene más fuerte, chiquis. Esto es tal cual y Esto acá es no es cuando la porque lo digamos astrología se nosotros. vuelve predictiva y por algo la astrología funcionó tanto, si bien acá con Gina hacemos astrología psicológica, por algo funcionó tanto la astrología predictiva, o sea, hay algo que se vuelve muy predecible y si la vida me está proponiendo apertura, cambio y yo sostengo, el cambio ese va a ser cada vez más fuerte. A mí lo que se me viene acá es la palabra jugar también con Uy, Géminis, re ¿no? clave. Como Vamos a juguemos, hablar un poquito. tratemos tomar la parte lúdica, ¿sí? Yo lo que quería decir, amor, es hincapié, que ya lo hablamos al principio, pero para ir cerrando, vayan a la parte Géminis de su carta. En esa zona es donde va a estar pasando Urano. Si hay planetas, se va a ver intensificado. Consulten a su astrólogo de confianza, también googleen, busquen información, porque por toda esa zona es donde todo esto que hablamos con Gina se puede llevar también a lo personal, que es a través del conocimiento de la carta natal, ¿viste? Sí, y no solo ver la casa natal donde tenés Géminis, también ver si tenés planetas en las casas, signos opuestos a Géminis que es Sagitario, el signo Virgo y Piscis también, porque son los signos que están en oposición y cuadratura a Géminis, por lo tanto, Urano en el transcurso de su paso por Géminis, en algún momento, si no es que ya lo empezó a hacer, va a activar los planetitas que vos tengas en cualquiera de esos grados, dependiendo en qué momento del tránsito Esto que esté. dice Gina responde a la cruz mutable, ¿sí? Géminis es un signo mutable, entonces si tenés planetas en Géminis, Sagitario, que es el opuesto, o Virgo o Piscis, que también son signos mutables, en esa cruz, y por algún momento de estos 8 años va a estar tocando alguno de esos puntos, ¿sí? Así que está bueno esto, Otra cosa, y si lo saben hacer, y si no, bueno, se meten ahí, también investiguen, ¿no? Como esto. sí, me consultan también que sepan que si por alguna razón no, por ejemplo, tienen ascendente en Géminis o en Virgo incluso, porque si Mercurio para ustedes, por alguna razón particular, es un Es planeta más importante, importante que claro, otro, claro. porque ser regente de Géminis, o porque Ujú. lo tienen al lado del Sol, o porque está en partila al inicio de tu ascendente, o de tu casa, o alguna de tus casas más importantes, igual significa que Mercurio y Géminis son cosas más importantes para vos que por ahí, para otra persona. Entonces, si un planeta como Urano entra en Géminis, hay un nivel de movimiento que vos vas a estar percibiendo de manera más potente y que está bueno que le prestes más atención. Más ¿Sí? atención. Sí, amiga, bueno, te promociono una vez más. Recuerden que para tomar sesiones y todo esto, si quieren profundizar, se pueden tomar sesiones específicamente de esto. Che, yo tengo Géminis acá, pero me gustaría profundizar más. O quieren hacer consultas de carta natal, la amiga que también tira tarot, lo que quieran. Acá tenemos lule.saco, Gina Astrolab, recordame vos, amor, @ En Instagram soy gina.astrolab y si no, este canal tiene el Perfecto. mismo nombre. Pero Lo bueno, ¿te mismo, parece? ¿Vos sí. estás re apurado porque podemos leer algunas preguntitas? Obvio, sí, no sabía que había preguntitas. Mándale. Vamos a Claro. repasar un poco. Axel acá estuvo presente y en algún punto creo que había preguntado, A a la ver, gente que estuvo ahí presente. Ahí estoy ¿tomó? viendo. No, que le No, agradecía quería a la que... gente que estuvo presente. Y a los que están eh, viendo después en diferido, gracias también por haber visto hasta acá. Muchas gracias. Sí. y obvio que Alucinante. también pueden dejar preguntas después cuando los videos estén Obvio, subidos, sí. porque a mí me encanta responder después en stories. O sea, me encanta que dejen Me preguntas. encanta y aparte también se genera comunidad en esos comentarios. Así que comenten, dejen cómo se llevan con Urano, con Géminis, si tienen puntos fuertes en esos lugares también. ¿Hay alguna pregunta, amiga, que quieras leernos? Sí. Axel había pedido que le Sí, expliquemos un poco mejor lo de Urano como octava superior de Mercurio. sí. Entonces ahí yo quisiera agregar, obviamente eso está guardado al principio del video, pero Mercurio es la mente concreta, habíamos dicho. Entonces, por ejemplo,
actividades cotidianas o de la vida que asociemos con lo mercurial, aprender a leer y escribir, memorizar datos, es algo muy mercurial del cotidiano, o incluso conversar con un amigo sobre tu día, ¿sí? Hermanos, eso te iba a decir, amigos, hermanos, es la energía fundamental de Mercurio Géminis, ya sea hermanos de sangre, ya sea primos, amigos cercanos, porque es la manera en la que uno puede intercambiar con gente que esté en la misma que uno. Que psicológicamente uno va a percibir como una cuestión dual, ¿no? Como de yo y el otro y hay como una fraternidad, sí, re. Pero bueno, volviendo a la comparación para que entienda esto, Urano, como mente superior que he explicado antes, en relación a Mercurio, no es que, o sea, es como que funciona a través de Mercurio también, porque tiene que ver con, por ejemplo, tener una idea repentina, como había dicho antes, que por ahí conecta de repente conceptos que en principio sentíamos que no estaban conectados o que no eran posible conectarse, y ahí aparece esta sensación como de rayo de luz, de inside, como de luz que se hace en la mente. Esto es más Sí. Urano, es como una octava superior de Mercurio actuando, ¿sí? Que el Mercurio cotidiano. Esto también se asocia con, por ejemplo, experimentar esta sensación de un rayo de comprensión de algo. Es esa misma sensación sobre, por ejemplo, un patrón de tu vida, algo que vos te des cuenta, como un darse cuenta. Ese darse cuenta, que es como una sensación de iluminar algo, es más uraniana. O sea, tiene que ver con ese momentito uraniano, ¿sí? Que igual, a ver, todo el mundo los tiene, todo el mundo lo puede tener, ¿sí? Y Sí, tiene sí, que sí, ver con la pero se entiende, información. amiga, no es tan en lo cotidiano. En lo cotidiano es más Mercurio, es la manera en la que nosotros pensamos y razonamos el día a día. Urano es como ese momento, el rayo, creo que no nombramos la palabra rayo, ¿no? Pero el rayo es el gran también arquetipo uraniano, como ¡pua! Viene como ese momento de iluminación que rompe con tu pensamiento y Y cómo te no se me electrifica. ocurrió esta idea antes. Puedo decir, vengo 10 años con lo mismo, ¿por qué no se me ocurrió antes? Siento que también viene un poco de ahí, ¿no? Sí, re, te electrifica. Y también puede relacionar con la forma de que por momentos podemos crear o que se pueden formar espontáneamente redes o comunidades o como que generen algo más global. O sea, en el momento que se genera algo más de lo cotidiano a lo global o de lo personal a lo colectivo, hay un movimiento donde también está operando ese Mercurio desde un lugar más superior. Entonces, eso también, y a ver si me queda algo más. Bueno, Mercurio actúa más en el pensamiento racional y Urano tiene más que ver con el pensamiento de un despertar espiritual, o sea, como un despertar que se va más allá de lo Sí, personal, te amiga, lleva eso lo más allá de lo nombramos. personal. Sí, 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 eso lo nombramos, quédate Bueno, tranquilo. más o menos Bueno, eso. gente, gracias, gracias, amiga, primero a vos por invitarme a tu canal y por haber compartido este rato juntos. Espero que les haya gustado. Comenten esto que decíamos antes, comenten, dejen sus preguntas, que siempre es bienvenido. Y nos consultan, ¿no, amiga? Que te hablen, que nos manden mensajitos. Sí, obvio. Igual yo quiero responder la última pregunta que dejaron, que preguntan, yo tengo luna en casa 3, ¿qué me Sí. dicen? No sé quién es, pero ese pregunta eso. Y acá en realidad no sabemos en qué signo está tu casa 3. Si vos tenés la luna en Géminis, es lo que dijimos recién, ¿no? Y si no, obviamente este tipo de preguntas es para que vayas o me la aclarás después en el comentario del video que ya quede subido, o nos preguntás de manera individual por chat inclusive si querés, para que Muchas, me des más información. muchas Eso. gracias a todos. Gracias, amiga, por estar acá, Gracias por por acompañarme. Sí, compartir. Sammy, te amo. Bueno, bebé, gracias por estar y seguimos hablando en cualquier momento. A ver, nos despedimos.